Listo. Seguimos en la clase de sociales. Ajá, te escucho. Vamos con la actividad. Ahora sí, comienza, Sara. Teniendo en cuenta lo aprendido, responde de forma correcta a lo que se te pregunta. 1. Identifica qué alimentos y costumbres heredamos de los africanos, indígenas y españoles desde la época colonial. Ver página 206, 207 del libro de sociales. Africanos. Celebraban el día de San Francisco, ya que era un dios para ellos. Y su alimento era pescado y arroz de coco. Indígenas. Celebraban la fiesta del sol. La comida era distinta y la costumbre era diferente. Europeos. Su cultura y su costumbre son diferentes, ya que son europeos y su comida era papa, maíz y habas. ¿Y qué, Sara? Si tú ¿Qué influencia tuvo la iglesia en la vida de la sociedad colonial? Ver página 204 del libro de sociales. 2. Según era un papel desempeñado por el clero en la movilización y reclutamiento de personas debido a ser notable de gente e incluso llegaron a su como Sara, yo no te podía entender en la respuesta. Tú eres la que estás leyendo y tú fuiste la que escribiste. Tienes que entender la letra. 3. ¿Cómo se dividió el territorio en América durante la colonia? Estaba formado por 4 virreinatos: Nueva España, pero Río de la Plata y Nueva Granada y Capitanía, como Venezuela, Guatemala, Chile, Quito, que tenían de los virreinatos. 4. ¿Cómo eran los sistemas de trabajo durante el periodo de la colonia? Menciona 2 ejemplos y explica tu respuesta. La colonia en América se nombró gracias a quienes trabajar y explotar los recursos. La colonia española buscó estimar la protección por medio de la concesión en la tierra encomendada permitió dominar. Sara, y te he escuchado así con la lectura. Si tú eres la que escribe, mi amor, tienes que leer lo que tú misma has redactado. Bueno, escuchamos a Andrea, luego a Elizabeth. Yo voy a compartir. Adelante. Actividad 3. 1. Identifica qué alimentos y costumbres heredamos de los africanos, indígenas y españoles desde la época colonial. Desde la época colonial. Respuesta: los alimentos son papas, carnes, maíz y tamales y frijoles, pescado y arroz con coco, trigo
Café. La cultura africana ha sido muy importante en América. Los esclavos africanos, Los esclavos africanos, vas por ahí, los esclavos africanos. Sigo idioma, creencias y tradiciones. La música invadió el continente americano. El jazz, la salsa, el merengue, el jazz, la salsa, el merengue, el samba o el candombe son algunos ejemplos de dicha influencia. Los indígenas americanos aportaron al mundo importantes conocimientos por los que hasta hoy día seguimos agradecidos. Las principales plantas alimenticias que los indígenas americanos conocían son el maíz, la papa, la yuca, la batata, frijoles, el apio, el cacao, el ají dulce y picante y el maní. Los españoles nos dejaron animales como el caballo, vacas, bueyes, ovejas, cerdos y nuevas especies de perros. Además, nos transmite inventos chinos como la brújula, el papel, la seda, la pólvora, la imprenta, la rueda y el hierro también son parte de la herencia española. 2. ¿Qué influencia tuvo la Iglesia en la vida de la sociedad colonial? Respuesta. La influencia es que la Iglesia tenía un papel desempeñado por el clero, pues contribuyó a la movilización y reclutamiento de personas llegarán a servir como capellanes y jefes militares. 3. ¿Cómo se dividió el territorio en América durante la colonia? Estaba formada por 4 grandes virreinatos: Nueva España, Perú, Río de la Plata y Nueva Granada. Además, se crearon varias capitanías, como las de Venezuela, Guatemala, Chile y Quito, que tenían gobiernos independientes de los virreinatos. 4. ¿Cómo serán los sistemas de trabajo durante el periodo de la colonia? Menciona 2 ejemplos y explica tu respuesta. Las bases de la economía extractiva colonial se sustentaban en quienes se encargaban de trabajar y explotar sus recursos. Por eso, la adquisición de mano de obra tuvo un rol determinante en la economía y en la sociedad. Se trabajaba duro. Uno de los sistemas de trabajo era la mita. Era un sistema de trabajo por turnos en cada comunidad indígena. Debía contribuir con un número de personas para trabajar en la minería y la agricultura. Y estaba también la encomienda. Consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para que los utilizase como mano de obra. A cambio, el encomendero debía evangelizarlo, educarlo y protegerlo. Repartimiento. Cada comunidad indígena tenía la obligación de enviar un número de trabajadores durante un tiempo determinado para que sirvieran a algún español o criollo. Era menos perjudicial que la encomienda por tener carácter temporal y estar retribuido, al menos en teoría, con un pequeño salario. Ejemplo, cuando los ponían a trabajar en las minas día y noche, los mineros eran explotados cuando necesitaban comprar productos, agua, cuerdas, bombas, entre otros, acudían a la tierra del patrón. El salario de los mineros era deplorable y el precio de los productos era exageradamente alto, por lo cual era muy raro que un minero no se endeudara. También los esclavos trabajaban duro y no les pagaban su trabajo. Ok, Andrea. Escuchamos ahora a Elizabeth. Bueno, señor.
Actividad número 3. Teniendo en cuenta lo aprendido, responde de forma correcta a lo que se te pregunta. 1. Identifica qué alimentos y costumbres heredamos de los africanos, indígenas y españoles desde la época colonial. Ver página 206-207 del libro de social. Yo saqué las respuestas de las páginas. Alimentos y costumbres que heredamos de los africanos, indígenas y españoles. De los africanos se heredaron alimentos como las tostadas, el pescado, el arroz con coco y celebraciones religiosas a San Francisco de Asís, patrono de Quibdó, desde 1648, cuando llegaron los primeros misioneros franciscanos a estas tierras. Estas celebraciones los africanos la llamaban revolú, y a la música o ritmos musicales los llamaban alabaos, chirimías. Del pueblo indígena se heredaron alimentos como la papa, cubios envueltos de maíz, tamales. Ellos celebraban las fiestas al sol. Heredamos de los españoles, heredamos alimentos como las habas, frijoles y celebran fiestas religiosas traídas por la Iglesia Católica. Todas estas celebraciones se les conoció como el nombre de sincretismo, que era la manera en que una cultura influye en otra con sus costumbres y tradiciones. Esto se debido al mestizaje en la época colonial. Segunda pregunta, ¿qué influencia tuvo la Iglesia en la vida de la sociedad colonial? Ver página 204 del libro de social. Mi respuesta fue: la Iglesia Católica fue una de las instituciones más importantes durante el periodo colonial. La principal labor de la Iglesia fue la evangelización, es decir, la conversión al cristianismo de los indígenas y de los mestizos. La religión católica dirigía la educación, la vida privada de las personas e incluso las decisiones políticas. De esta manera, la Iglesia influyó en la sociedad colonial. 3. ¿Cómo se dividió el territorio en América durante la colonia? Durante la colonia, el territorio en América se dividió en 4 grandes virreinatos, como Nueva España, Perú, Río de la Plata, Nueva Granada. Además, se crearon varias capitanías, como Venezuela, Guatemala, Chile y Quito, que tenían gobiernos independientes de los virreinatos. 4. ¿Cómo eran los sistemas de trabajo durante el periodo de la colonia? Menciona 2 ejemplos y explica tu respuesta. Durante la colonia se establecieron principalmente 3 sistemas de trabajo. Encomienda fue un sistema de trabajo implementado por los conquistadores españoles durante la colonia en América y consiste en la entrega de un grupo de indios a un español encomendero para que trabajaran para él. A cambio, el encomendero debía protegerlos, educarlos y evangelizarlos. Mitad era un trabajo obligatorio que cumplían los indígenas como forma de pago de tributos. Todos los pueblos debían dar indios para dichos trabajos. Dicho trabajo en la mitad se realizaban trabajos agrícolas, ganaderos,
mineros, obras públicas, se construían acueductos, templos, puentes, caminos. Esclavitud, debido a la disminución de la población indígena por los abusos cometidos en los sistemas de trabajo, los indios fueron recompensados por negros africanos para desarrollar labores en las minas, en las ciudades. La gran mayoría de los esclavos trabajaban en las casas de los españoles ricos, en tareas domésticas. Los negros también hacían trabajos artesanales como zapateros, carpinteros, panaderos y costureros. Ok, Elizabeth, te escuchamos ahora, Sofía. Adelante. Bueno, ¿se me permite compartir? Claro que sí. Bueno, Joner, quítate eso de la cabeza, comienza a trabajar. bueno, sí. Momento. Aquí está. Dice, teniendo en cuenta lo aprendido, responde de la forma correcta a lo que se te pregunta. 1. Identificar qué alimentos y costumbres heredamos de los africanos, indígenas y españoles desde la época colonial. El pescado, el arroz de coco y los alababos, esta es la forma en que los chocoamos celebran el Samhain. 2. ¿Qué influencia tuvo la iglesia en la vida de la sociedad colonial? Bueno, señala, la principal labor de la iglesia fue la evangelización, es decir, la conversación al cristiano de los indígenas y de los mestizos. La religión católica dirige la educación, a vida privada de las personas e incluso las decisiones políticas. La evangelización fue liderada por las órdenes religiosas, entre ellas agustinos, franciscanos, los dominicos, mercenarios y jesuitas, que fundaron misiones en el territorio americano. 3. ¿Cómo se dividió el territorio en América durante la colonia? Estaba formada por 4 grandes virreinatos: Nueva España, Perú, Río de la Plata y Nueva Granada. Cada uno de ellos respondía a la monarquía hispánica, era administrado localmente y tenía pocos vínculos con nosotros. 4. ¿Cómo era el sistema de trabajo durante el periodo de la colonia? Menciona 2 ejemplos y explica tu respuesta. La base de la economía extractiva colonial se sustentaba en quienes se encargaban de trabajar y explotar recursos. Por eso la adquisición de mano de su obra tuvo un rol determinante en la economía y en la sociedad. Uno de los sistemas de trabajo era la mitad. Era un sistema de trabajo por turnos en cada comunidad indígena debía contribuir con un número de personas para trabajar en la minería y la agricultura. Y estaba también la encomienda. Esta consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para que lo utilizaran como mano de obra. A cambio, el encomendero debía evangelizarlo, educarlo y protegerlo. Ejemplo, cuando lo ponían a trabajar en las minas día y noche. Ejemplo 2, cuando trabajaban sin descanso y no recibían sus recompensas. Listo, señor. Ok, Sofía, muchas gracias. Está bien. Señora, voy a Adelante. Actividad 3. Teniendo en cuenta lo aprendido, responde de forma correcta a lo que se le pregunta. 1. Indica qué alimentos y costumbres heredamos de los africanos, indígenas y españoles desde la época colonial. Ver página 206 y 207 del libro de Ciencias Sociales. 1. Nuestros alimentos, costumbres, tradiciones y fiestas son el resultado de una gran mezcla de culturas. Alimentos como la papa, maíz, frijol, llame y frutas son propias de nuestros indígenas. Y con los españoles llegaron al país alimentos como la res, o sea, vaca, oveja, buey y cerdo, la zanahoria, el limón, la pimienta, la nuez y el anís. Platos como el ajiaco, sancocho, tamales, arepa, bandeja paisa son el resultado de combinar ingredientes
españoles y africanos. Fiestas como el Carnaval de Negros y Blancos, fiesta de San Francisco de Asís, danzas como el mapalé y tambores. Música como la samba y la champeta, y comunidades tan importantes como San Basilio de Palenque. Son herencias de los africanos. De los indígenas tenemos sus artesanías, conocimiento en la medicina natural. Señor, ¿Sí? ¿me voy? Va bien, esos aportes que hiciste es cierto lo que Caro acaba de decir con relación a la medicina natural que preparan ellos. Muy bien, y también, Señor. ¿sí? Adelante. De que yo todavía no he hecho la 2. Bueno, Apenas acabé la 1. bueno, ok. Listo, entonces le damos el paso a Mariana, aunque Didier también levantó la manito. Didier, ¿vas a participar? Didier, habías levantado la mano. Bueno, adelante, Mariana. Actividad 3. Teniendo en cuenta lo aprendido, responde de forma correcta a lo que se te pregunta. 1. Identifica qué alimentos y costumbres heredaremos de los africanos, indígenas y españoles. Heredamos de los africanos, indígenas y españoles desde la época colonial. Ver páginas 106, 107, 206, 207 del libro de sociales. Mi respuesta: la fiesta de San Pacho en homenaje de San Francisco de San Francisco de Asís. La fiesta indígena, la fiesta del sol. Música de los alabados, y las chimerías. Los alimentos son papas, maíz, frijoles, habas, cubos y tamales envueltos en maíz con ñapa. Y los otros alimentos son pescado y arroz con coco. 2. ¿Qué influencia tuvo la Iglesia en la vida de la sociedad colonial? La Iglesia americana está regulada por el patronato, que establecía derechos y deberes con la corona. La principal labor de la Iglesia americana fue la evangelización, que fue liderada por las órdenes religiosas. La Iglesia tuvo una gran influencia en la vida social, cultural y política durante la colonia. 3. ¿Cómo se dividió el territorio en América durante la colonia? Estaba formada por 4 grandes virreinatos: Nueva España, Perú, Río de la Plata y Nueva Granada. Además, se crearon varias capitanías, como las de Venezuela, Guatemala, Chile y Quito. Tenían gobiernos independientes de los virreinatos. 4. ¿Cómo eran los ecosistemas de trabajo? ¿Cómo eran los sistemas de trabajo durante el periodo colonial? Menciona 2 ejemplos y explica tu respuesta. Los sistemas de trabajo en la colonia fueron la esclavitud, la mitad y la encomienda. ¿Qué? Y la encomienda. Ahora sí. La esclavitud. La esclavitud es una condición por medio de la cual una persona carece de la libertad